Introducir vehículos extranjeros a territorio nacional sin permiso de importación y sin el pago de impuestos correspondiente es un delito federal que se castiga con cárcel. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inválidos los amparos para importar vehículos, esta práctica disminuyó en 2015 en un 60%, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, AMDA. Sin embargo, en el país continúan circulando autos extranjeros que no han sido regularizados por la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué es un delito conducir vehículos extranjeros sin permiso? ¿Y cuáles son las sanciones? Hoy en Te Defendemos, el contrabando de vehículos. Bienvenidos. Estamos iniciando ya con Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a Eduardo Amador Herrera. Él es evaluador en el área de defensa penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes. Nuevamente estamos aquí con el placer de compartir algunos conocimientos con el público. Muchas gracias. Y vaya tema este que es el de contrabando de vehículos extranjeros, pero para entenderlo quisiera empezar preguntándole ¿qué orilla a la gente a comprar vehículos extranjeros? Esa ha sido una interrogante permanente porque desafortunadamente aquí debemos de atender a las condiciones económicas que prevalecen en nuestro país. La mayoría de las personas ahora hemos convertido un vehículo en una herramienta vital necesaria para el desarrollo de nuestras actividades. Como tal, pues requerimos de la adquisición de un vehículo y existen sectores que tienen la problemática de contar con el recurso económico suficiente para hacerlo. Ante esa circunstancia y la posibilidad de adquirir vehículos un tanto más modernos, que les sean funcionales, pues recurren a este tipo de compras, con las consabidas consecuencias de que hay una inseguridad tremenda que no les permite tener un vehículo de manera regular. Entonces, aparentemente se adquiere un vehículo que facilita esas actividades, pero a la vez se adquiere un problema que, como vamos a platicar, pues genera gran cantidad de conflictos. Ahora, el adquirir un vehículo extranjero de manera irregular, ¿se comete el delito de contrabando? ¿O cómo entender este delito de contrabando? ¿Qué es? Yo creo que en un marco general debemos de entender que cuando una mercancía extranjera ingresa a nuestro territorio, debe de estar sometida a determinada verificación aduanal, que se trate de una mercancía permitida, que pueda ingresar, que pueda ser legalmente importada. Y dentro de esas mercancías están los vehículos extranjeros, desde luego. Si al momento en que se ingresan se cubren los impuestos, no existe ningún problema, estamos en el marco de la ley. Pero lo que comúnmente ocurre es que esos vehículos entran libremente o no hay una verificación debidamente severa y provoca que se cometa entonces el delito de contrabando, concretamente de vehículos, algo muy frecuente. ¿Está tipificado esto? Sí, desde luego. En este caso, por ser un delito de carácter netamente patrimonial, está contemplado como un delito especial por el Código Fiscal de la Federación. Regularmente el artículo 102, 103 y 105 de esta normatividad son los que contemplan distintas hipótesis y sanciones para este delito. ¿Quién es la autoridad encargada de vigilar este internamiento de vehículos, de sancionar a quienes estén circulando autos que no estén debidamente regularizados? Bueno, de manera específica hablamos de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas. Son los que se encargan de verificar que las unidades que están en circulación en nuestro país o que ingresan a territorio nacional cuenten con los requisitos legales. Pero cualquier autoridad que tenga funciones ya sea de prevención o de persecución de delitos en dado momento puede hacer la verificación eventual de vehículos para constatar si está legalmente dentro de nuestro territorio o no lo está. Bien, ahora la parte importante que es las sanciones. ¿Qué sanciones pueden ser acreedoras para las personas que están circulando autos en esta materia? Bueno, aquí concretamente tendremos que acudir al artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Al ser, como decíamos, un delito de naturaleza esencialmente patrimonial, porque se causa un daño a esa facultad coactiva que tiene el Estado para el cobro de impuestos, entonces se atiende al monto de impuestos que se dejaron de pagar. De tal forma que nosotros tenemos sanciones que van desde una mínima de 3 meses hasta una máxima de 9 años de prisión, según la hipótesis que se concrete y el monto de impuestos que se hayan dejado de pagar. Se maneja normalmente un monto de 1.104.530 pesos. Conforme a esto es la sanción que se va a imponer. Para precisar esto de las sanciones, ¿es para quien lo vende, para quien lo circula o de qué manera entenderlo? Yo creo que en forma general para quien lo tenga en su poder en ese momento y no acredita con la documentación correspondiente que la unidad se encuentra legalmente en México. Bien.
Podría haber el caso en el que alguna persona tenga ya un vehículo de procedencia extranjera, pero pueda decir, no, pues yo ya lo compré, a mí me lo vendieron, pues yo no sabía que estaba irregular. Pues eso es muy común, es el argumento de las personas y nos puede pasar tal vez a cualquiera, ¿no? El argumento es, bueno, yo este vehículo me lo vendieron, consideraba que tenía todos los documentos necesarios, realmente desconozco este tipo de normatividad y yo no sabía que con eso estaba cometiendo un delito. Hasta el momento en que le detienen la unidad es cuando se da cuenta. Aquí eso va a tener una incidencia en cuanto a la sanción. Si desconocía, tal vez le pongan la mínima, si conocía, merece una pena un poco mayor. ¿No es complicado de repente darse cuenta si alguna persona está como mintiendo y decir, pues no, es que yo no sabía? Sí, desde luego. Y aquí opera un principio de derecho general que nos señala que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y desafortunadamente esto es lo que va a prevalecer, ¿no? Ya en el momento de un proceso en donde se esté ventilando esta situación, verificando el delito, pues tendrá que acreditarse ese desconocimiento, pero generalmente ya es del común de las personas que si se trata de un vehículo extranjero, pues tendremos que ser muy cuidadosos en verificar. Ahí se necesita generar esa conciencia social de que si adquieres un vehículo de ese tipo tienes que checar debidamente o asesorarte si tú no conoces, si las personas que nos escuchan lo desconocen, entonces que investiguen, que se asesoren debidamente antes de adquirirlo. Bien, platicábamos off the record o fuera de cámaras hace un momento que también existe la posibilidad de que haya autos que sean de procedencia extranjera, pero que ya estén matriculados con alguna entidad, ya sea del DF o de la Ciudad de México o del Estado de México, ¿no? Sí, hay que ser muy cierto. Sí, hay que ser muy precisos en eso. Sí, porque puede ocurrir lo que tú señalas, ya están matriculados, cuentan con las placas de circulación, entonces es un dato prácticamente contundente que nos haría pensar a todos. Si el vehículo ya cuenta con las placas nacionales, significa que ya fue verificado por las autoridades, ¿no? Y resulta que en este tipo de situaciones, pues tenemos que verificar también que hay muchísimas falsificaciones de documentos, o en ocasiones hay actos que no son generalizados, pero en donde las autoridades que se encargan de recaudar los impuestos por tenencias o por tramitación de placas, pues se prestan a facilitar este tipo de documentos oficiales. Muy bien. Vamos a hablar más sobre los procedimientos que enfrentan las personas que incurren en este tipo de delitos, pero esto después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. ¿Qué procedimientos legales enfrentan quienes incurren en la importación de vehículos de manera irregular? Vamos a señalar aquí de manera muy clara dos al menos, uno de carácter administrativo y uno de carácter penal. En cuanto se detecta una unidad, ya sea por una autoridad aduanera o por cualquier otra autoridad, evidentemente que ese vehículo llega a quedar a disposición tanto de la autoridad penal, Ministerio Público, llamemos, como de la autoridad administrativa, Secretaría de Hacienda. Bien. Entonces, la vía administrativa significa que van a efectuar un procedimiento administrativo de ejecución en donde tendrán que verificar si ese vehículo se encontraba legalmente o no en el país y en caso de no estarlo, llegará incluso a un decomiso, a una pérdida de esa unidad y ya al cobro en dado momento de una multa o de una sanción, así como de impuestos que dejó de cubrir el poseedor del vehículo. ¿Hay tipos de contrabando entonces? Sí hay tipos de contrabando. Ahí nos iríamos entonces a la esfera de carácter penal, ¿no? Okay. En lo penal se va a ventilar un procedimiento ante el Ministerio Público, se realiza una investigación y se puede llegar así en términos muy generales a distinguir tres tipos de contrabando. Un contrabando básico que significa el ingreso de una mercancía al país y comúnmente esto va a ocurrir cuando se encuentre el vehículo dentro de la franja de las poblaciones fronterizas. De alguna manera hay cierta tolerancia en esas franjas para que circulen, entonces un vehículo se encuentra ahí, es un contrabando básico. Un contrabando presunto será cuando a partir de los límites externos de las poblaciones fronterizas y 20 kilómetros después de ellas se localicen vehículos extranjeros, si alguien lo tiene en su poder, ¿no? Y una tercera hipótesis que podemos señalar es la de contrabando equiparado. Puede ocurrir que el vehículo haya ingresado con un permiso temporal, pero como su nombre lo dice, una vez que se vence por ser temporal, habrá que regresarlo a su país de origen. Y si no se hace, ahí se estará incurriendo en un contrabando equiparado.
Muy bien. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si conocen qué aspectos deben considerar cuando intentan comprar un vehículo de procedencia extranjera. Vamos a ver lo que nos dijeron. Muy bien. El problema para legalizarlo, el problema para obtener las placas, permisos, licencia, todo esto que maneja un carro extranjero importado. Yo veo dos cosas. El primero es que tengo entendido que son mucho más baratos. Son mejores modelos y más baratos. Pero en segunda no sabemos si tienen algún registro de antecedente, algún crimen se cometió ahí o no sabemos el origen, ¿no? de lo que se usó, o fue un auto familiar, no lo sabemos. Entonces, sería estas dos cosas. A lo mejor sí, por económico, pero no lo haría porque pues no sé qué me garantiza tanto las refacciones como el antecedente que haya tenido el carro. Pues no creo que sea complicado. Se ve que es muy fácil porque cuántos carros andan circulando aquí de ilegales. Entonces se ve que son muy buenas mordidas las que les dan a los vistas allá en la frontera. Primero investigar si no tiene algún antecedente, bueno, los papeles, y que no se ha robado. Pues primerito la documentación, la base principal, que no sean robados, que sean pasados correctamente con el repube que le mandan ahora. Y con eso pues yo creo que es más que suficiente para saber que un coche está derecho. Sí, porque van a entrar algunos por lo que sé, pero sí hay que saber qué tipo de coches van a entrar. Si es del extranjero, de Estados Unidos, mucho riesgo. Sí, principalmente porque es chocolate, como dice. Y yo prefiero comprar uno aquí en México. Hay muchos gastos. La verdad no, porque no trae documentos en regla. Sí, muchas veces son carros ilegales. No, aquí hay mucha corrupción, el papeleo, lo que ya es burocrático es corrupción. Y para traer un carro extranjero yo creo que sale más caro, le va a salir más caro que comprarlo aquí en el DF. Y luego te digo, también lo que es las tenencias, no sé qué manejan, los permisos, todo eso, ya, sí es hacer un relajo. De hecho, adquirimos un carro que venía del extranjero y tuvimos una situación porque nosotros no sabíamos que hay carros que son de aseguradora de allá y los traen a México para venderlos más baratos. Y en el certificado de propiedad viene atrás, hay un sello especial que dice que es Savage o algo así, que es de recuperación, y en México como que no está bien especificado que mandan los coches de Estados Unidos que no pueden circular a venderlos aquí más baratos. Entonces creo que hay que fijarse también en ese aspecto e investigar un poquito cuál es el origen del coche, no solo porque viene a Estados Unidos va a ser mejor. No, claro que no es viable aquí. Claramente que no, porque un carro de chocolate no sabemos ni cómo se llama, ni dónde proviene, ni cómo viene, ni... Sí. Aquí se ha visto varias veces que han traído carros de chocolates, pero la verdad no son convenientes, definitivamente no. Yo pienso que no. No, pues ahí se me hace difícil. Tienes que arreglar papeles para poder pasarlo, o sea, son muchas cosas. Yo siento que cuando se compra, ¿no?, de un carro del extranjero, supongo que lo primero es que te den lo que es el pedimento de la exportación del carro. Posteriormente, pues cuánto es lo que le está costando a la persona que lo compró en el extranjero para que lo pueda vender él y que esté en buenas condiciones. Y también, no sé, los costos que te cuesta de traerlo del extranjero para acá, sea un carro usado o un carro nuevo. Pues vemos en el sondeo que sí hay una conciencia de los riesgos que implica comprar un auto de procedencia extranjera, ¿no? Sí, efectivamente, me doy cuenta que la gente tiene esa percepción, pero desafortunadamente, como lo comentábamos, se dejan seducir por la posibilidad de acceder a esos vehículos en mejores condiciones, porque modelos que allá, digamos, están más evolucionados, acá estarían más antiguos, a más alto costo.
y lo compran finalmente, ¿no? O sea, hay quienes aún conscientes deciden correr el riesgo, ¿no? Sí, y ahí es donde viene la consecuencia mayor, ¿no? Porque nos damos cuenta que entonces sí hay esa conciencia y no obstante ello se decide llevar a cabo una conducta. Muy bien, vemos en el sondeo también que hablan de tener un pedimento de exportación o de importación, ver el registro en el Repube, pero en realidad, para entenderlo, ¿qué documentos debe reunir una persona que se hace de un vehículo de procedencia extranjera? Bueno, el fundamental es el título de propiedad, que avala que efectivamente ese vehículo fue de alguna manera vendido en el país de su origen de manera lícita. Ese pedimento de importación que tú comentas, bueno, será el documento que se tramitará ante las autoridades aduanales en nuestro país, ante un agente aduanal autorizado, para efecto de que se constate que efectivamente se cubrieron los impuestos correspondientes. Entonces hablaríamos del título de propiedad, del pedimento aduanal, en donde ya queda validada la legal importación de la unidad para poderlo ingresar. Y regularmente hay un holograma, una calcomanía que se le pega en el parabrisas al vehículo para que ya se constate que efectivamente tiene ahí un número que validó su ingreso a territorio nacional, ¿no? Nada más tener mucho cuidado con la falsificación de ese tipo de documentos. Y estos después pues, tendrán que ser verificados por las autoridades de la tesorería de cada una de las entidades de nuestro país al momento en que se haga la alta de placas nacionales y se cubran los impuestos de tenencia o de derechos de control vehicular. ¿Existen casos o algunos asuntos en los que no proceda a ejercer acción penal en contra de alguna persona que comete este delito? Bueno, efectivamente, volvemos aquí al tema de que son ilícitos de carácter netamente patrimonial. Entonces, la Secretaría de Hacienda cuenta con la facultad de en ocasiones solicitar que no se proceda. Esto jurídicamente se llama como declaratorio de perjuicio o una querella que se llega a presentar. Entonces, si en dado momento el monto de los impuestos que se tenían que cubrir no excede la cantidad de 155.610 pesos, tendría la facultad discrecional de decidir no hacer valer esos dos requisitos que te comentaba y consecuentemente no se ejercitaría acción penal. Pero desafortunadamente es una situación que se vuelve un tanto compleja y con una excepción. En el denominado contrabando presunto es un delito que se persigue de oficio. O sea, aquellas unidades o vehículos que están dentro del territorio nacional, no en poblaciones fronterizas, pues de alguna manera si se tiene en posesión, aunque Hacienda quisiera retirar los cargos, hay muchos criterios en el sentido de que no ocurre eso. Ahora con los nuevos parámetros jurídicos de aplicación de principio por persona y demás, como defensores, corresponde pelear esa situación para decir que también se aplique el contrabando presunto. Muy bien, tenemos que hacer una segunda pausa, pero vamos a regresar justamente con eso. ¿Cuál es el papel de los defensores públicos federales? Y también vamos a darle lectura a algunas llamadas del público sobre este tema, pero esto después de esta segunda pausa. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Seguimos hablando del contrabando de vehículos de procedencia extranjera y en esta materia quisiéramos conocer cuál es el papel de los defensores públicos federales. Bueno, definitivamente aquí la función consiste en brindar la asesoría jurídica suficiente e idónea a las personas que ya tienen iniciada una averiguación previa o en su caso un proceso ante un juez federal, ¿no? Bien. En este caso será verificar de manera concreta el asunto y como decíamos hace un momento, si el monto de las contribuciones o impuestos que se dejaron de pagar no exceden esa cantidad que comentábamos, bueno, seguramente ahí lo que se podrá hacer es intentar hacer válida esa situación, hacerlo valer como si fuera un requisito del delito que se está atribuyendo y decir que no está cubierto y consecuentemente ese asunto debiera de concluirse. En otros aspectos, por ejemplo, como el contrabando presunto que hablábamos, por el solo hecho de que yo lo tengo en mi poder, bueno, entonces yo tendría que verificar. Si, por ejemplo, tú adquiriste ese vehículo en territorio nacional, ahí se establece una presunción, o sea, se entiende que al tenerlo en tu poder tú tendrías que haberlo ingresado. Pero en ese momento, si como defensor público me manifiestas, yo no lo ingresé, lo compré aquí dentro del país, entonces ya no estás cometiendo realmente el ilícito. Lo cometió quien lo ingresó a territorio nacional. Entonces el trabajo consistiría en demostrar esa circunstancia.
Por eso la persona tendría que asegurarse si lo compró en México, haber celebrado un contrato de compra-venta con presencia de 2 testigos, identificaciones de comprador-vendedor, para constatar que su dicho efectivamente se aconteció. Y esos 2 testigos, por ejemplo, que firmaron, eventualmente podrían ser útiles para presentarlos ante el Ministerio Público o el juez. Y para que la gente lo sepa, ¿cómo solicitar los servicios de un defensor público federal? Bueno, aquí en cualquier parte de la República, en agencias del Ministerio Público o juzgados federales, existe un defensor público federal adscrito. Entonces ellos pueden acudir a esas oficinas y pedir que se les brinde ese servicio, que es completamente gratuito. Pasan, platean de manera específica su caso. Si ellos ya cuentan con algún abogado particular, igual están en su libre decisión de continuar con ese servicio o acudir al servicio de la Defensoría. Solamente que en ese caso pues tendrían que revocar al abogado que los esté defendiendo hasta ese momento para que el público pueda intervenir. Muy bien, ya tengo aquí algunas llamadas del público, pero antes de ir con ellas vamos a recordar nada más cuáles son los tipos de contrabando. Vamos a verlo, es muy rápido. El Código Fiscal de la Federación establece 3 tipos de contrabando. Contrabando básico. Lo comete quien introduce vehículos extranjeros a la franja fronteriza del país sin realizar el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias correspondientes y sin el permiso de la autoridad competente. Contrabando presunto. Incurre en este tipo de delito quien sin el permiso correspondiente se encuentre en posesión de un vehículo fuera de una zona de 20 kilómetros contando a partir de la frontera en línea recta y en cualquier dirección. Contrabando equiparado. Este delito se configura cuando vence el permiso correspondiente y el vehículo permanece en territorio nacional. Bien, ya tengo aquí la primera llamada del público, es del señor Juan Manuel Urbina Martínez de Tulancingo, Hidalgo. Nos cuenta que ayer la Policía Federal detuvo a su hermano cuando conducía la camioneta que hace un año trajo de Estados Unidos. En la delegación de la Procuraduría General de la República le dicen que incurrió en un delito y él no sabe por qué, pues nunca había tenido problemas. ¿Qué le puede decir? Bueno, ahí estaba en esa percepción porque ya tenía un año con el vehículo. ¿Cómo es posible que ya he circulado por muchos lados, nunca había habido problemas y en este momento lo tengo, ¿no? Pues aquí su hermano en este caso sí está incurriendo y sería en el contrabando presunto que nosotros comentábamos. Lo que debe de hacer es acudir a que le dé la asesoría el Defensor Público Federal. Ahí en la PGR de ese distrito judicial o municipio existe un defensor que le puede orientar sobre el particular y podría hacer un trabajo semejante al que platicábamos. Si lo adquirió en territorio nacional, hay que demostrar que lo adquirió en territorio nacional. Bien. Por lo pronto, pues tendría derecho a obtener una libertad bajo caución, depositar una garantía económica que le fijen y obtener mientras tanto su libertad. Muy bien, esta otra llamada es de la señora Yesenia San Agustín Melquiades. Es mexicana, vive en Tijuana, Baja California y quiere comprar su primer vehículo, pero no le alcanza para uno nuevo. En un lote de autos le ofrecen un Civic de lujo a muy buen precio, pero solo le entregan el título de propiedad de Estados Unidos. Le han dicho que no tendrá problemas si solo circula por la frontera de Tijuana, pero ella quiere saber si esto es cierto. Bueno, aquí estamos en un caso particular de lo que sería un contrabando equiparado o un contrabando básico, según la circunstancia, ¿no? Si tuviera un permiso de internación temporal, sería un contrabando equiparado, pero en este caso nos dice que únicamente tiene el título de propiedad. Sí. Entonces, aquí, si no cuenta con el pedimento de importación de que ingresó legalmente al país, que se cubrieron los impuestos, estaría en ese problema. Yo lo que le recomendaría es que pues no adquiere esa unidad, porque definitivamente estaría incurriendo en la comisión de un ilícito y lo que ahora sí, como dicen, lo barato sale caro y tendrá un problema mayor. Sí, ¿no? Así es. Esta otra llamada es de Jorge Arturo Benítez del Castillo. Enfrenta un proceso legal en un juzgado federal en Guadalajara, Jalisco. Fue detenido mientras manejaba un auto que trajo de Estados Unidos con un permiso temporal para circular en México. Ya presentó este permiso, pero le dicen que incurrió en un delito federal porque estaba vencido. Estamos en el supuesto que comentábamos. Aquí la confusión fue mayor para esta persona, porque como vio ese documento, pues posiblemente confió en que no tendría ningún problema. Pero como su nombre lo dice, ya lo decíamos, si se trata de un permiso temporal, entonces al vencerse se tiene que regresar ese vehículo a su lugar de origen. Y como aquí eso no pasó, entonces también está incurriendo en la comisión de un delito que es el contrabando equiparado del que hablábamos. Bien. Esta otra llamada es de Alberto Galván Galván, vive en la comunidad de El Oro en el Estado de México y se dedica a la agricultura. Su hermano fue detenido por la Policía Federal con un auto extranjero que compraron en 45,000 pesos hace 6 meses en un lote de autos en Jilotepec, Estado de México.
Ahí le pegaron una calcomanía de la Confederación Nacional Campesina y le dieron el título de propiedad. Le dijeron que con eso no tendría problemas y quiere saber qué puede hacer. Bueno, aquí es uno de los problemas más frecuentes en nuestro país, ¿no? El hecho de que, sin menospreciar la buena fe y actividad eficiente que algunas organizaciones civiles o campesinas realizan, pues una calcomanía, un holograma, un logotipo que esa organización le pegue al vehículo no sirve. Y sin embargo vemos en el territorio nacional distintos vehículos que traen una placa de alguna organización y consideran que con eso ya están respaldados, pero él mismo lo está diciendo, solamente le dieron el título de propiedad, no le dieron ese pedimento de importación que avala que ingresó legalmente al país. Aquí comúnmente les hacen el ofrecimiento en ocasiones de que le entregan el vehículo que está respaldado por esa organización y que la regularización de la unidad se encuentra en trámite. Pero hablamos regularización, significa que está ilícitamente en el país y habrá que llevar a cabo ese procedimiento para poderlo incorporar normal. Mucha gente se preocupa por darle seguimiento a estos procedimientos y los lleva a cabo. A veces esas organizaciones sí dan un apoyo eficiente y se concluye, pero desafortunadamente la mayoría se queda con eso y considera que no tiene problema. Y cuando le tienen la unidad es cuando viene el conflicto. Y él ya estuvo manejando 6 meses con la camioneta. Vemos en otra llamada de una persona que estuvo 1 año manejando con el auto. Circular tanto tiempo sin problemas no es ninguna garantía, ¿no? No, desde luego que no, y lo veíamos en lo que la gente opinaba, ¿no? En el sentido de que pues sí vemos muchísimos vehículos circulando y no tienen ningún problema. Eso es lo que desgraciadamente genera una percepción de que pueden traer las unidades sin conflicto. Y son medidas de política criminal que el Estado mexicano ha tenido que tomar en el sentido de decir, bueno, si tenemos aquí 1 millón, 2 millones de vehículos ya circulando, es un problema que no podemos negar. Lo que vamos a hacer es mejor expedir un decreto que permita la regularización de esos vehículos. Así es. Es una serie de situaciones integrales, desde la deficiencia en el cuidado del ingreso de los vehículos, porque no es posible que ingrese tanta mercancía, tanto vehículo de manera ilegal. Entonces, ante ese tipo de inconsistencias que a veces entran en conflicto con lo que es la libertad de tránsito, el trato en derechos humanos a los inmigrantes que llegan a visitar a sus familias aquí en nuestro país, entonces se genera cierto margen de tolerancia que después generan este tipo de problemas. Aunque parezca muy simple, hay que tener mucho cuidado en la compra de estos vehículos, ¿no? Sí, desde luego, algo que tener cuidado porque es el patrimonio de las personas y para uno significará una mínima cantidad, pero hay personas que con mucho esfuerzo logran reunir esas cantidades y su pérdida, independientemente de lo económico. Sí, sin vehículo y sin dinero. Sin vehículo, sin dinero y con un problema legal que les puede generar un antecedente por toda su vida. Así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros para hablar de este tema que sin duda interesó a muchísima gente que o ya lo compró o está interesada en comprar un vehículo extranjero, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, que es un placer estar aquí con ustedes. Él es Eduardo Amador Herrera, evaluador del área de defensa penal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bonita tarde, hasta luego. Y a ti también te agradezco el favor de tu atención y te espero la siguiente semana aquí en Te Defendemos con más temas legales, con un lenguaje jurídico. Gracias por haber estado con nosotros y la invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta entonces.